Buenos días, el día de hoy vamos a exponer el tema de ecología evolutiva. Los expositores son Jessica Albarracín, Milena Guerrero, Lady Garavito, Lady Castillo, Kevin Santamaría y Paula Huelvas. Bueno, para iniciar vamos a hablar de algunos conceptos de la evolución y cómo iniciamos a hablar de este tema. Entonces, inicialmente, pues la evolución se estudia a partir de la biología y de la ecología y se han estudiado diferentes teorías que permiten entender cómo se han dado estos procesos de evolución. Entonces, lo que pretende es como entender el orden funcional de las especies y cómo se relaciona con su entorno natural, ya que pues se han observado diferentes clasificaciones tanto de los organismos y de los sistemas ecológicos. Entonces lo que pretende es comprender esos mecanismos de interacción entre organismos y factores ambientales. Bueno, la primera teoría de la que vamos a hablar es la teoría de la genética, que fue descrita por Mendel. En esta lo que describen es la interacción que hay entre las poblaciones y la ecología. Mendel permitió como conocer esa transferencia genética a partir de tres principios fundamentales. El primero es el principio de la uniformidad, el cual nos explica cómo al cruzar dos razas puras en la siguiente generación, su parte fenotípica y genotípica van a ser exactamente iguales. La segunda es el principio de segregación, en la cual nos explica que el genotipo recesivo va a estar presente en la segunda generación y va a tener una proporción 3:1. Esto quiere decir que van a haber 3 homocigotos dominantes y uno recesivo. Y el último va a ser el principio de la combinación independiente. Esto lo que nos dice es que van a haber algunos rasgos que se van a transferir de generación en generación sin tener un patrón establecido y que esto no va a afectar la transmisión de otros rasgos. La segunda teoría es la de Charles Darwin, que es la teoría de la evolución. En esta nos menciona un concepto de lo que es la ecología moderna y está basada en 5 principios. El primero es que los organismos procrean organismos similares. La segunda explica que el número de individuos que sobreviven y se reproducen en una generación siempre será menor al número de individuos producidos inicialmente. La tercera establece que en una población se presentan variaciones aleatorias entre organismos y dichas variaciones son heredadas. La cuarta define que la relación de las características del ambiente y las variaciones hereditarias, las cuales permiten definir si un individuo sobrevive y se reproduce y qué individuos no. En este punto es cuando se empieza a hablar del proceso de selección natural, en el cual se define que las variaciones favorables hereditarias son más comunes de una generación a otra. Y el último es que la selección natural requiere un determinado tiempo en el cual se acumulan cambios que causan diferencias en grupos de organismos. Bueno, ya esta teoría inicialmente pues no era muy popular, ya que no se tenía muy claro el concepto de cómo se hacía la transferencia de genética de una generación a otra. Es por eso que se hace una síntesis de estas dos teorías y fue propuesta por Fisher, Halden y Wright, en las cuales se concluyen 5 conceptos. El primero es que la variabilidad genética al azar está presente en las poblaciones. La segunda, que hay 3 tipos de formas por las que evolucionan las poblaciones, que son la deriva genética, el flujo genética y la selección natural. La tercera es que algunas variaciones generan ventajas selectivas, las cuales producen efectos fenotípicos pequeños, lo que da como resultado que el cambio adaptativo es normalmente gradual. La cuarta es la especiación, que la especiación se da por la diversificación. Y la quinta, los procesos de diversificación pueden causar cambios que dan lugar a taxones de orden superior. Como se ha visto a través de la historia, entonces la biología se apoya de la ecología para explicar los fenómenos evolutivos. Pero pues la idea es que de eso es que se entiendan los mecanismos de interacción entre los organismos y los factores ambientales. Es por esto que se investiga la evolución a partir de otras 2 ramas, que son la biología evolutiva del desarrollo y la ecología evolutiva del desarrollo.
En esta se estudia el mecanismo de desarrollo entre los organismos y cómo dichos mecanismos alteran los factores de especiación. Esto lo llamamos macroevolución. Por otro lado, se tiene el tiempo en el que se estudia esa evolución de las poblaciones y se le llama la microevolución. Al unificar estos factores con los factores ecológicos en desarrollo, empezamos a hablar de lo que es la ecología evolutiva, y en eso se determinan los nuevos rasgos fenotípicos y la microevolución de dichos rasgos. Entonces se puede decir que estos factores, digamos, ambientales, estos fenómenos ambientales, no son propiamente como principios de la evolución, pero sí son constantes de que se tenga como una base para que se den cambios en la reproducción de estas especies. Bueno, al hablar de evolución, podemos hablar un poco de lo que son las trepadoras, ya que son unas plantas que han creado ciertos mecanismos de soporte para ellas, para su crecimiento, para ser parte del bosque, y esto pues haría parte de una evolución, de una ecología evolutiva, porque pues al ellas acoplarse al bosque pues están también cambiando cosas del bosque. Entonces también los árboles que soportan las lianas han creado también mecanismos en donde se pueden defender y en donde pueden, defender porque las lianas a veces llegan a dañar estos árboles de soporte, digamos con el peso que tienen o con cierta competencia que crean por la luz. Entonces, como las hojas se encuentran encima de las hojas de los árboles que las soportan, pues se crea una competencia ahí por la luz. Todo esto entonces haría parte de un conjunto, de una ecología a la que tiene lugar hoy en día una evolución. También entonces podemos hablar sobre los mecanismos que tienen las plantas ante los herbívoros, dado que a lo largo de los años siempre se ha dado pues la cuestión de que los mamíferos o los herbívoros llegan a un bosque y pues pueden llegar a afectar ciertas plantas. Entonces las plantas a lo largo de los años han creado ciertos mecanismos que pueden ser ya cuestión de que si el herbívoro llega a la planta y la consume, puede hacerle un daño, o simplemente el herbívoro por este hecho, porque ya lo percibe, entonces no se acercan a ellas. Y otros mecanismos también son los mecánicos, que ya es como tener espinas o tener pelitos que son muy dañinos para los insectos y que pueden llegar a matarlos o a dejarlos heridos, que son como ciertos mecanismos que han creado las plantas. Y a las plantas que sí llegan a dañar, entonces han creado, se dice que existe una teoría de asignación de recursos, que es reservar unos recursos que tienen las plantas, pues nutrientes, para que cuando ya se vean afectadas, entonces puedan dar respuesta a estas afectaciones y no sea tan trascendental cuando un mamífero o un herbívoro las afecta. Entonces, así como a manera general, la capacidad de sobrevivir de las plantas en el mundo de herbívoros depende de la habilidad para evitarlos en el espacio y tiempo, y pues la capacidad para asimilar carbono y nutrientes para sistematizar las defensas. Eso sería así como en conclusión, como muestra la diapositiva, según Granados Sánchez, que es un autor que habla acerca de los mecanismos de los herbívoros. Coevolución. La coevolución es un proceso de interacción de especies que implica cambios mutuos en un determinado tiempo y espacio. Las transformaciones que tienen estas poblaciones van a estar dadas por permanencia, dominancia, competencia o simplemente por adaptación. Gracias a la coevolución es la razón por la cual hay gran biodiversidad en el planeta. Tipos de coevolución. Coevolución específica. Entonces, este es el proceso evolutivo en el que dos especies interaccionan mutuamente generando una competencia entre poblaciones, entre individuos de una población, que a su vez genera una respuesta y una contrarrespuesta.
Coevolución difusa, este proceso evolutivo presenta una definición más precisa y es diferente a la anterior, ya que en esta interaccionan mucho más individuos. Y pues este es el que más se va a ver relacionado en la naturaleza. Tipos de interacción entre especies. Bueno, esto es un factor importante que trae como resultado la interrelación de las especies por competencia de recursos. Y esto conlleva a variación fenotípica o a mayor biodiversidad. Interacción depredador-presa. La depredación es un factor importante en la selección natural. En este, un individuo por vía libre mata a otro para obtener sus recursos. Interacciones parásito-huésped. Es el proceso por el cual el parásito inhibe las defensas del huésped utilizando estrategias como pueden ser que el parásito tenga el genotipo idéntico al del huésped. Entonces, cuando esto ocurre, se van a ver beneficiados por la selección natural. Cuando el parásito es muy virulento, el huésped se ve obligado a cambiar rasgos evolutivos para evitar al parásito. Interacción planta-herbívoro. Esta interrelación es un proceso mutualista donde ambas especies se benefician. Habitualmente el animal se beneficia de la planta obteniendo alimento y la planta adquiere movilidad para su polinización o la dispersión de sus semillas. En la interacción planta-herbívoro, entonces se van a ver 4 pasos que son las angiospermas, sintetizan metabolitos secundarios que son tóxicos para los herbívoros, y los herbívoros por algún proceso evolutivo generan resistencia a estas sustancias tóxicas y van a sufrir radiación adaptativa y van a empezar a utilizar este compuesto. Modelos coevolutivos. Coespeciación y cladogénesis. Este es un proceso evolutivo que se define cuando hay especiación de dos linajes muy parecidos. Este solo se va a dar esta especiación se da de un linaje que ocasione la especiación de otro. Coevolución gen a gen. Este tipo de coevolución ha sido analizada especialmente de plantas y hongos. La interacción que tienen estos se basa en la virulencia y la resistencia, es decir, que la planta tiene un gen de resistencia a la que responde el parásito con un gen de virulencia. Carrera de armamentos coevolutiva. Este proceso está ligado a mecanismos de especies antagónicas, es decir, depredador-presa, parásito-huésped, planta herbívoro, entre otros. Consiste en la adaptación y la contraadaptación y va a depender del número de individuos que interaccionen. Entonces, en la tabla 1 se puede ver cómo las adaptaciones y contraadaptaciones de un parásito que frecuenta la especie urraca. Alternancia coevolutiva. Este tipo de coevolución ocurre cuando un depredador, parásito o herbívoro ataca un hospedador o una presa o una planta y este desarrolla un mecanismo de defensa. Va a estar dado a ataque y contraataque. Puede provocar la extinción del atacante que desarrolle el contraataque. Desplazamiento del carácter competitivo. Entonces, consiste en que especies simpátricas pueden ser fácilmente diferenciadas y las alopátricas son más difíciles de diferenciar. Brown y Wilson observaron que las especies que compiten entre sí se encuentran constantemente en evolución. Para reducir esta competencia, por esta razón morfológicamente se facilita más su distinción. Y las especies alopátricas pues no tienen que competir por recursos y se van a ver más beneficiadas por la selección natural, van a tener nichos más amplios y no va a haber competencia intraespecífica. Coevolución diversificadora. Entonces existen tres coevoluciones. Especiación en los sistemas polinizadores, plantas, especiación inducida por organismos simbiontes y asexualidad, coevolución y especiación. En la primera, esta especiación consiste en un proceso de elección sexual en donde el polinizador controla los gametos de la planta. En la segunda, los organismos, sean parásitos o mutualistas, producen aislamiento reproductivo
reproductivo desigual entre las especies. Y en la última, esta se da cuando uno de los individuos interactúa y tiene reproducción asexual obligada. Evolutivo de la variación. Para poder comprender la evolución necesitamos verla como la suma o la acumulación de variaciones. Esta acumulación o este conteo de las variaciones se conoce como la varianza fenotípica. Esta varianza fenotípica es la sumatoria entre la varianza genotípica y la varianza ambiental. Estas dos las explicaremos más adelante. Es muy necesario comprender que uno de los objetivos que tiene la ecología evolutiva es comprender y predecir el proceso evolutivo de una población. Para esto realiza una medición de dicha variación anteriormente mencionada en poblaciones silvestres y sus causas asociadas con la interacción con el medio ambiente. Entonces, lo que hablamos anteriormente, cambios en el entorno, esto es la varianza ambiental. ¿A qué se debe esta varianza ambiental? A la heterogeneidad ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que el ambiente o el entorno donde se desarrollan las poblaciones no es homogénea y es muy variable. El fenotipo de las poblaciones es muy sensible a las variaciones presentes en este entorno. Los factores bióticos y abióticos ya fueron mencionados y también influyen en los cambios que presenta el entorno y la adaptación que presentan las poblaciones. Varianza genética. En cuanto a la varianza genética, tenemos que es un valor cuantificable y es muy útil para realizar comparaciones entre poblaciones y de esta forma medir la representatividad y relaciones entre variables y causas. Tenemos dos tipos de varianza genética. Tenemos una varianza genética aditiva y una no aditiva. La aditiva es conocida como heredabilidad. Esta varianza genética aditiva se le llama así porque es la adición de varios genes que van codificando una variación de un carácter específico en la población. Esta heredabilidad es una propiedad de las poblaciones y no de los individuos. Es la sumatoria entre esta varianza fenotípica y la ambiental. La varianza ambiental y la varianza genética da como resultado una varianza fenotípica. Esta trae como resultado una variación en el fenotipo medio de una población y esto como resultado es lo que conocemos como evolución. Esto debe ser ayudado por las diversas teorías evolutivas que ya vimos anteriormente y principalmente por la selección natural. Especialización y generalización ecológica. Bueno, como sabemos, las especies vegetales se distribuyen en el planeta Tierra, se distribuyen y se localizan en el planeta Tierra dependiendo de su amplitud ecológica, fisiológica y geográfica. Cuando hablamos de generalización, se expresaría como el uso amplio de recursos o también se podría definir como la gran amplitud de su nicho. Pues la generalización más busca es un proceso evolutivo en dirección en el aumento de la generalización en sí, así suena. La especialización se definiría como el uso de espectro reducido de recursos o un nicho limitado, que pues como la generalización, la especialización también busca pues evolucionar en el aumento de su especialización. La especialización, la generalización y los nichos psicológicos. Pues como a diferencia de la generalización, la especialización presenta una mayor tolerancia abiótica, ya sea clima o suelo, y presenta una menor necesidad de recursos o especificidad de este, ya sea en alimento o en los bienes. Estos aspectos se ven afectados por la variación geográfica, ya que una especie en su totalidad puede presentar una mayor tolerancia o amplitud que una población local. De tal modo que los términos especialización y generalización no deben ser atribuidos a las especies en sí, sino a sus aspectos particulares psicológicos, que se definiría también como la amplitud de sus nichos ecológicos.
De tal modo que al hablar de la especialización se podría decir que es un aspecto demasiado versátil porque pues como dije anteriormente pues se relaciona con el nicho ecológico y los nichos ecológicos presentan demasiadas definiciones y sus interpretaciones pueden variar dependiendo del autor. Chase y Haywood en 2003 pues propusieron que un nicho ecológico es el resultado de la interacción de las diferentes especies y medio ambiente que pues definen sus impactos y necesidades de ambas especies, modificando en sí su propio nicho. Para hablar de esto, pues hablamos de los trade-offs, que son las hipótesis de compromiso, que lo puedo explicar en esta gráfica, que los genotipos se diferencian de los caracteres fenotípicos que afectan el fitness, que se define como la eficacia biológica. Aquí podemos ver esta gráfica que eficacia biológica y el ambiente, donde los individuos especialistas presentan una mayor eficacia biológica, pero una reducción en los recursos que necesitan, y pues los generalistas una menor eficacia biológica, pero una amplitud mayor de sus recursos. La historia de la morfología y la paleontología como pues, subtema de la especialización y generalización. En el siglo XIX, Edward Drinker Cope y Henry Fairfield Osborn exponían que la evolución de un estado generalizado a uno especializado presentan pues una mayor tasa de extinción, ya que pues pasar de un estado generalizado a uno especializado pues se deben presentar variaciones que dependen de los cambios climáticos y pues se genera una disminución de los individuos de este tipo. Por tal modo que propuso una ley de lo no especializado que por tal motivo que los generalistas al tener mayor amplitud de sus recursos han sobrevivido más tiempo generando clados con nuevas adaptaciones. En los años 30 y 40, Iván Schmalhausen defendió que la especialización evoluciona respecto a la selección natural, ya que pues a medida que aumenta la eficiencia, ya que esta selección natural aumenta la eficiencia y genera una ventaja competitiva con los individuos generalistas. Y J. Gaylord Simpson y Ernst Mayr y otros argumentaron que algunas adaptaciones importantes se han dado debido a los organismos antepasados especializados que han generado nuevos clados, transformando su amplitud, generando que se conviertan en individuos generalizados y pues generando una mayor diversidad de nichos ecológicos. Fisiología y ecología. Pues cuando nos referimos a la ecología fisiológica se refiere al estudio de las adaptaciones medioambientales que han tenido los diferentes individuos respecto a su fisiología, en donde pues estos atributos nos indican qué limitaciones o qué aspectos han tenido que cambiar los individuos para adaptarse a las limitaciones impuestas por el ambiente. La ecología fisiológica pues, se maneja en una escala que ya puede ser en una escala celular que maneja tiempos muy reducidos como ya sea en minutos o en segundos, o puede manejarse en escalas muy grandes como procesos sucesionales y evolutivos que involucran comunidades y ecosistemas en tiempos de miles o millones de años. Para relacionar la ecología fisiológica y la evolutiva, pues estas dos se relacionan debido a que presentan comparaciones poblacionales entre especies para obtener patrones y leyes generales con la finalidad de generar una predicción de los diferentes individuos a futuro. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución de los nichos. Primero tenemos que entender qué es un nicho. Un nicho es un conjunto de condiciones ambientales y recursos dentro de los cuales la población puede sostener una tasa de crecimiento positiva. El nicho es multidimensional y tiene en cuenta diversos factores como el suelo, el tipo de vegetación y el clima. La amplitud del nicho de una población se refiere al rango de su tolerancia a lo largo de una o más dimensiones. El nicho fundamental de una especie es bastante amplio y esta a veces no se presenta en todo su nicho debido a competencias intraespecíficas entre depredadores.
La evolución de los nichos ha sido difícil de documentar, pero es un hecho indiscutible. A medida que surgen nuevas especies de extinción de las ya existentes, se van generando nuevos nichos. Una de las cosas que influye en la evolución de los nichos es la radiación adaptativa, que son las modificaciones producidas en las estructuras de los organismos que dan lugar a nuevas zonas adaptativas y posibilitan la evolución de especies nuevas y multiformes. Pues acá en el ejemplo, esto es una especie base de las que evolucionaron los distintos tipos de recote que hay. Un ejemplo puede ser la interacción evolutiva entre dos o más taxones que generan efectos recíprocos. El ejemplo sería en las plantas angiospermas en el Mesozoico, presumiblemente posibilitó que los insectos se diversificaran ampliamente, o por el contrario, la aparición de insectos polinizadores pudo haber permitido una diversificación de las especies de angiospermas. Bueno, la evolución del nicho bajo la competencia. Los modelos de Stark, Tapper y Case, estos modelos suponen que una especie muestra un carácter que afecta a todo su nicho. Entonces, lo que podemos ver en la gráfica es que aquí, en esta parte, existe solo una especie dentro del nicho. Por eso su nicho es bastante amplio. Pero cuando hay dos especies, una depredadora y una presa, el nicho tiende a disminuirse porque la depredadora hace que la presa vaya cortando su hábitat, su nicho. La evolución de las comunidades. Las comunidades varían durante la vida de los individuos que la conforman. Esta se ve afectada por la evolución de las poblaciones, la evolución de las especies dentro de la misma y otros aspectos de la estructura de esta. La evolución de las especies dentro de la comunidad se puede ver en un ejemplo, digamos. La evolución de la presa disminuye la eficiencia en que se pasa la energía de un nivel trófico al siguiente, pero estabiliza el nicho. En cambio, cuando evoluciona el depredador, aumenta la eficiencia que hay de la energía que pasa de un nivel trófico al siguiente, pero disminuye la estabilidad de la comunidad o el nicho en donde se encuentre este. Uno de los estudios de caso a analizar es la diversidad y la complejidad de una red trófica de artrópodos y la comparación de germinación de semillas de una especie invasora y nativa de leguminosas. Este estudio de caso lo que pretende es comprender cómo una especie invasora se adapta a nuevos ecosistemas y cómo se va a dar una asociación entre planta y artrópodo. Para esto se pretende comparar la diversidad taxonómica y funcional, así como la complejidad y la estructura de las redes tróficas de los artrópodos, asociados pues, a este tipo de semillas de las leguminosas. Para este estudio de caso se van a usar dos tipos de leguminosas, una invasora, que es la leucadena leucocéphala, y una nativa, que es la Senegalia riparia. Para este estudio de caso, entonces la finalidad es evaluar el daño producido del escarabajo en la germinación de las semillas de estas dos especies. Entonces, los resultados que se esperaban son los siguientes. La riqueza de arañas e insectos fuera menor a la especie exótica. La segunda, que la red trófica asociada a la leguminosa exótica fuera menos diversa y compleja. Y la última, que independientemente de la especie, las semillas sujetas al desarrollo de escarabajos mostrarían una menor viabilidad en comparación con las semillas no dañadas. Bueno, en cuanto a la metodología del estudio de caso, esta se dividió por fases. La primera fase es el área de muestreo. Entonces, las muestras se tomaron en un pastizal que contenía las dos leguminosas a estudiar, dispersas dentro y alrededor del mismo. Este pastizal se ubicaba adyacentemente al río Sumapaz y a lo largo de la carretera que conecta a Melgar con el Espinal. Se elige la leucadena leucocéphala y la Senegalia riparia por su similitud en las semillas. Podemos ver que la semilla A es de la leucadena leucocéphala y la semilla B es de la Senegalia riparia. Para la recopilación de datos, esta se hizo durante el mes de junio de 2013 y se recogieron vainas de semillas de al menos 5 árboles de cada especie. Estas se guardaron en bolsas herméticas de una capacidad de 3.7 libras que fueron transportadas al Laboratorio de Ecología Evolutiva y Conservación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.
Para entender la tercera fase, la diversidad de la comunidad y el análisis de la red ecológica. Para esto se realizó una determinación de la complejidad y la estructura de las redes tróficas asociadas a las semillas de cada especie utilizada y se determinó la riqueza de las especies. Posteriormente se realizó un análisis de la red ecológica de las especies de insectos asociadas a cada semilla, la exótica y la nativa, y se analizó la estructura de cada red comparando los siguientes parámetros que son la densidad, la centralidad, el grado de intermediación y los números de nivel trófico. Bueno, como cuarto punto de la metodología se plantea el experimento de germinación de las semillas. Entonces, para esto se evaluaron las semillas de la leucania leucocefala y la Selengaria riparia que presentaran un orificio de salida del escarabajo bruchinae. Estas semillas fueron incubadas en cajas Petri con algodón húmedo debajo para tener un 60% de humedad relativa y un 20% de temperatura, hasta que se presentara la emergencia de los adultos del escarabajo. Esto mismo se hizo con semillas que no presentaban un agujero de salida del escarabajo para estar seguros de que no hubiera una emergencia del mismo. Bueno, estos son, como mencioné, los 4 diferentes tratamientos que se dieron. Se hicieron con 50 semillas con agujero y 50 semillas que no presentaban ningún daño. Esto se revisó cada 24 horas para comprobar si había algún insecto emergiendo en las semillas. El insecto que emergiera posteriormente se recolectaba, se ponía en EPE2 con alcohol para su posterior identificación. Bueno, se manejaron una ANAVA para ver que los datos fueran homogéneos y se realizaron unos índices. El GI, que es el índice de germinación, y el M, que es la velocidad de germinación. El GI se evalúa el número de las semillas germinadas por el tiempo y el número de días después de que la semilla fue plantada. Y en la velocidad de germinación se evalúa el número de semillas germinadas en el tiempo y el tiempo hasta que la germinación de la planta se dé totalmente. Resultado. Bueno, se presentó una asociación de semillas de las especies nativas y exóticas y de las especies de escarabajos de igual forma, las cuales se presentaron 16 asociaciones. Se presentó una mayor riqueza de las especies de escarabajos bruchinae y de parasitoides en las especies nativas, más en las especies nativas que en las exóticas. La red trófica de las especies asociadas a las semillas de Senegalia riparia tuvo un 29% más de interacciones que en las especies exóticas y fue 19% más densa que la red de especies exóticas. Las semillas nativas de Senegalia riparia sin agujeros exhibieron un mayor porcentaje de germinación, seguidas de las semillas de la especie exótica Leuconia leucocefala que presentaban agujeros. Las semillas de Senegalia riparia con agujeros tuvieron los valores más bajos de índice de germinación. De tal modo que por eso mismo se presentaba una viabilidad de estas semillas debido al crecimiento de hongos que fue un 90%, en contraste con las semillas exóticas con agujeros. Y las semillas con hongos fue menor que en las semillas sin agujeros, que fue un 60%. Aunque la germinación era menor en las especies exóticas, este valor era en realidad más alto cuando las semillas exóticas contenían agujeros y cuando no se presentaban agujeros de los escarabajos. Discusión. Bueno, como se mencionó anteriormente, se comparó la asociación de semillas con los insectos que se presentaban en estas. Se valoró la capacidad de germinación de cada una presentando agujeros o sin agujeros y se determinó que la riqueza que se presentaba de artrópodos fue la misma, de tal modo que se puede inferir que las especies exóticas normalmente no suelen colonizar con la comunidad compañera de artrópodos, pero en este caso podría implicar que los insectos nativos han colonizado satisfactoriamente esta especie exótica. Las variaciones en el tiempo que se presentarán en las especies se determinarán respecto a
la comunidad de artrópodos que esté presente, ya que su competencia se disminuirá o aumentará dependiendo de esta comunidad de escarabajos. La especie más común que se encontró en las semillas de Leucaena leucocéfala fue el escarabajo brujido, que es una especie especializada en comer semillas de Leucaena leucocéfala. Esto implica que esta especie puede generar un tipo de defensa o contrarrestarlo, pero esto va a depender mucho más del nivel de especialización que presente este escarabajo. La red trófica de la especie nativa es más compleja, es un 19% más densa que la especie exótica y un 29% más de interacciones que la de la especie exótica. Pues diferentes estudios muestran que al aumentar la diversidad de la interacción, también lo hace la tasa de procesos que presenta el ecosistema. Por tal modo, se estabilizan los procesos del ecosistema en condiciones ambientales fluctuantes, lo que sugiere que la red asociada a la leguminosa nativa puede favorecer la dinámica de la comunidad y promover la conservación de las especies y sus interacciones en el ecosistema sometidos a una alta grado de perturbación antropogénica. Al notar que la germinación de las semillas de la especie exótica fue mucho más eficiente debido a que se encontraban alteradas por escarabajos, pues se encuentra que en vez de disminuir esta alteración, la germinación de estas semillas aumenta su germinación y la facilitan aún más. Esto puede deberse a que las calificaciones que se presentaban en sus condiciones normales ambientales son reemplazadas por las alteraciones que presentan estos escarabajos hacia esas semillas, y de tal modo que esta especie exótica puede generar una mayor competencia hacia la especie nativa. En conclusión, pues se hace necesario realizar más estudios acerca de estos tipos de relaciones y asociaciones para comprender la complejidad de las interacciones de las leguminosas, a fin de elaborar un panorama completo de la forma en que las exóticas se integran con las nativas en los nuevos ecosistemas y cómo los factores bióticos, como son pues, estos tipos de artrópodos, influyen en su comportamiento. Bueno, voy a hablar sobre el estudio de caso número 2, que habla sobre la estructura genética y filogeográfica de las cactáceas. Introducción. Los cambios que ha sufrido la Tierra, como son la elevación de las cordilleras, causó una intensificación de la aridez, lo que produjo un ambiente propicio para la polinización de las cactáceas. Las cactáceas se han visto ampliamente afectadas por la radiación adaptativa y esto genera un incremento rápido en la tasa de aparición de especies de su linaje y causa un aumento en la diversidad ecológica y fenotípica. La mayoría de las cactáceas son endémicas, por lo tanto su distribución es reducida y esto causa endogamia local, lo que quiere decir que sus nichos son más reducidos y pues no tiene tanta transferencia de genes y no hay tanta diversidad. Presentan un ciclo de vida corto y esto se traduce con una menor diversidad fenotípica. La especiación de las cactáceas se va reflejada en la selección natural en procesos como el flujo génico y la endogamia. Bueno, materiales y métodos. Para este estudio de caso debemos tener en cuenta que no contamos con una parcela permanente o algún tipo de diseño experimental, porque se vio la necesidad o el autor tuvo la necesidad de hacer una recolección de información para de esta forma tener datos históricos y procesos que sean a largo plazo y que en una parcela establecida no sería posible tomar. Entonces, para el primer paso se hizo una recolección de información. Esta información es la requerida para dar inicio a esta investigación acerca de la variación genética y la estructura de las poblaciones de las cactáceas. Esto se realizó en México porque presenta una alta riqueza, una alta biodiversidad en especies de cactáceas. Para esto se recurren a bases de datos y artículos usando palabras claves, y van artículos que son desde el año 1920 hasta 2012.
Tenemos que el autor hizo uso de una plataforma llamada TesiUNAM. Allí en esta base de datos pudo encontrar tesis o estudios que se hayan dado datos sobre estimadores básicos de diversidad y estructura genética en cactáceas. Para la segunda parte realiza una comparación. Se contrastan los estudios y las fuerzas evolutivas allí nombradas. Las fuerzas evolutivas, todo aquello que tenga que ver o que esté relacionado con el entorno y la forma en la que influye al proceso evolutivo de la especie, o en este caso de la familia de las cactáceas. Para esto se organizan las subfamilias presentes en el área de estudio y, si era necesario, también se tenían en cuenta sus tribus. Esto se verá reflejado más adelante en los resultados del estudio. Se compararon las estructuras y los estimadores de diversidad basados en sus dinámicas ligadas a la dispersión y polinización, que son dos características muy importantes para llegar a entender por qué se da la diversidad y de qué forma y qué mecanismos tienen cada uno de los hábitos de las cactáceas. Principales fuerzas evolutivas que ya hemos nombrado, los factores históricos importantes en el proceso evolutivo. En este reflejamos también los procesos geológicos que ha llevado a cabo o que se han dado en esta región, que ya se había nombrado en la conformación de las cordilleras. Las familias estudiadas, inicialmente entonces tenemos la Opuntioidae, la cual presenta en su hábitat unas barreras al flujo génico, y pues estas consistieron en campos de lava estéril, originadas por la actividad volcánica, pues de allí venían, y esto entonces provocó unos cambios en las condiciones ecológicas al impedir la colonización. Eso por el lado de esta familia. Por el lado de la familia Pereschioidae, encontraron que hay una diversidad genética alta en una zona donde no hay tanto aislamiento. Alto aislamiento geográfico, se encuentra una diversidad genética menor. Y esto se da por el impedimento de la reintroducción de los alelos del continente y la reducción del tamaño poblacional. Para la Cactioidae, entonces se estudió por tribus, y este estudio, el autor concluye que la estructura genética de algunas tribus se asocia con la distribución discontinua y la endogamia local que promueven los insectos. Adicionalmente, entonces menciona que la endogamia puede ser favorecida por la reproducción asexual y la dispersión de los gametos. Y para la familia Pachysirae, se afirma que hay un alto flujo de genes, lo cual puede llevar a una acumulación de diferencias genéticas, y esto lleva a una divergencia poblacional. Adicionalmente, estudian la rareza relacionada con la diversidad genética y encuentran que no está relacionado, y que pues evidentemente esto se puede decir ya que la diversidad genética es mayor a la reportada en otras especies raras. Entonces, de esto se intuye que aquella especie que presente una variación genética mayor a la esperada venga de poblaciones más amplias y diversas. No tiene que ser pues nada relacionado con la rareza de la especie. Y estos son los resultados del segundo caso de estudio. Discusión. El proceso adaptativo junto con la selección natural han explicado la evolución estructural y dinámica de las cactáceas. Sin embargo, no existen investigaciones que muestren a la selección natural como un mecanismo que determine estas variaciones, como si es posible observar la adaptación de hábitats específicos caracterizados por afloramientos de rocas, un tipo de suelo específico, al igual que la altitud y la pendiente. Un ejemplo de adaptación a las características edáficas del entorno fue observada en suculentas del género Plyptos y Argyroderma, donde estas adaptaciones se traducen como cambios morfológicos en las especies de dichos géneros.
Por otra parte, se puede realizar un análisis a partir del hábito. En este se aprecia que aquellas que presentan un hábito globoso poseen un flujo génico restringido, producto de la distribución en parches y la baja dispersión de polen y de semillas que presentan. Aquellas que presentan un hábito columnar poseen un alto flujo génico, que es resultante de la barrera geológica, lo que aumenta las tasas de especiación. Bueno, de esta forma es posible concluir que las variaciones morfológicas son el resultado de la combinación entre la heterogeneidad del relieve, el suelo y las características reproductivas propias de cada género. Para entender los procesos evolutivos y relacionarlos con la ecología, es necesario realizar una investigación que recolecte y sintetice la información con el objetivo de explicar dichos procesos.